Queridos hermanos, estamos celebrando hoy este segundo domingo en el que la liturgia nos invita a abordar el carisma profético del pueblo de Dios. Como ocurría el domingo pasado con el profeta Ezequiel, que era llamado por el Señor para profetizar a Israel. Israel no lo aceptaba, sin embargo el Señor le dijo: tú anuncia. Vemos como en este domingo, como el profeta Amós va a ser el sacerdote Amasías, un sacerdote apóstata, el que le prohíbe al profeta anunciar en Israel. Israel había endurecido su corazón, se había olvidado de Dios y preferían antes el oficio inicuo del rey, la maldad del rey, que les garantizaba estabilidad, a ser fieles a la alianza, a ser fieles a Dios. Por eso el sacerdote Amasías se va a decir: vete de aquí, porque esta es la casa del rey y aquí no tienes que anunciar. Y es que la profecía, el carisma profético del pueblo de Dios, pues también incomoda a las autoridades. Incomoda a las autoridades civiles de ayer y de hoy, y también, por decirlo todo, pues incomoda a las autoridades eclesiásticas de ayer y de hoy. Pero esto es una constante con la que tenemos que vivir y de la que tenemos que partir, ¿no? Sin embargo, hoy la liturgia nos invita a dar un paso más, un núcleo temático más profundo, y es el ser enviados por Jesucristo. Ese es el tema de hoy. Yo he sido elegido para ser enviado al mundo a profetizar, a hacer básicamente tres cosas. La primera, anunciar la conversión. La segunda, echar demonios. La tercera, ungir a los enfermos. Esas son las tres cosas en las que se podría resumir el carisma profético. La primera, anunciar la conversión. Para eso tenemos que estar convertidos. Para eso tenemos que reconocer a Dios como lo primero y principal de mi vida. Y que toda mi vida vaya girando siempre en torno a Dios. Me siento llamado por el Señor, he sido llamado por el Señor en el bautismo, pero he sido llamado para una misión. ¿Y cuál es mi misión? Tu misión es anunciar el amor de Dios. Tu misión es anunciar que Dios existe, con palabras y con obras. Y lo tienes que hacer en tus ambientes, como padre de familia, como ama de casa, como trabajador profesional, como empleado donde estés, como jubilado. Da igual. Cualquier sitio, cualquier persona es un campo óptimo para anunciar a Cristo. Para que ninguna persona que se acerque a nosotros se vaya sin haber escuchado hablar de Jesucristo. Y ese es el carisma profético del pueblo de Dios. Anunciar a todos a Cristo. Los sacerdotes, los pastores, desde el Papa hasta los clérigos, los presbíteros, tenemos una responsabilidad particular. Por eso hacia nosotros Dios va a tener un juicio más exigente, porque el Papa ha sido llamado por el Señor para que desde su posición confirme la fe de los cristianos y hable también por aquellos que no tienen voz. Pues el ministerio del Papa, el ministerio petrino, que lo llamamos así, tiene que ser siempre garantía de unidad, garantía de fe, vínculo de unidad y de amor entre todos nosotros. Los obispos también en sus diócesis tienen esa responsabilidad. Anunciar, levantar la voz cuando hay injusticias y hablar a la conciencia de los católicos para recordarnos lo que está bien y lo que está mal. Y los párrocos también, en los pueblos donde el Señor nos ha puesto, tenemos que ser ese altavoz
que anuncie la palabra de Dios, que denuncie las injusticias que ocurran, pero sobre todo que toquemos y que llamemos la atención, la conciencia de los católicos del pueblo. Porque nosotros predicamos para los católicos. Predicamos para los católicos y predicamos para todas aquellas personas de buena voluntad que quieran escuchar y que quieran saber un camino de luz, un camino de verdad y de vida que mantenga viva su esperanza y les lleve a la vida eterna. Por tanto, eso es lo primero, anunciar la conversión. Repito, cada uno, laicos y sacerdotes, cada uno donde está. Lo segundo que el Señor nos llama, echad demonios. Echad demonios. El mundo está hoy sometido al demonio. Hoy el demonio acampa sus anchas por el mundo entero. Hace estragos en las almas, destruye la vida de las personas, va rompiendo muchos corazones y aparta muchas conciencias en muchas almas de Dios. Y ese poder, digamos, esa influencia que hoy Satanás tiene en el mundo, también el Señor nos envía a ella para que lo echemos. ¿Cómo lo echamos? Bueno, hay dos maneras. Una muy particular y excepcional, que es mediante el rito de exorcismos, en la que combatimos e increpamos al demonio entre los sacerdotes, pero hay otra manera de echar demonios que le compete a todo el pueblo de Dios, y es mediante la oración, la perseverancia, la fidelidad a Jesucristo, porque el demonio actúa tentando y engañando y seduciendo a las almas. ¿Para qué vas a ir a misa? Aguantar al cura, que es un rollo. Yo te ofrezco una cosa mejor y más divertida. Reza un poco en tu casa, no mucho, un poquito, pero después haz otras cosas. Vete a la piscina, un día hace mucho calor hoy. La piscina, durante un baño vas a estar mucho mejor que en misa. Tienes que trabajar, tienes que ganar dinero. Mejor eso que no dedicarte a las cosas de la devoción y de la fe que no te dan ningún beneficio. Tentación, engaño, seducción. Te ofrezco algo alternativo y mejor a lo que te ofrece Dios. Dios es aburrido, yo soy diversión. Y cuando empezamos a caer ahí, dejamos de ir a misa. Y cuando dejamos de ir los domingos a misa, el demonio aplaude. Ha vencido. Y ha vencido en los niños y ha vencido en los mayores. Entonces el demonio, hay mucha gente que dice, el demonio no existe. Que no existe el demonio, pues sí que existe. Y actúa. Lo que pasa es que al demonio no le interesa nunca actuar con grandes manifestaciones. El demonio actúa de una manera muy civilina, poquito a poco, te va haciendo perder la devoción, te hace perder el gusto por las cosas de Dios y acabas viviendo, como dice mucha gente, yo es que creo en Dios a mi manera. No, no crees en Dios. Ya no crees en Dios. Ya ha vencido en ti la obra del diablo. Entonces, ante ese panorama, los cristianos tenemos un carisma profético que es echar demonios. No, yo no voy a misa porque sea divertido, porque sea aburrido. Voy a misa porque tengo que perseverar en el amor a Dios. Porque me importa más Jesucristo que mis quehaceres. Y tengo que hacer las cosas por amor a Dios, en lo que sea, para no vencer la pereza, para no vencer la lujuria, para no vencer la acedia, para no vencer la soberbia, para que no venzan todos esos pecados en nosotros. Y la tercera forma, dice Jesús, ungid a los enfermos. Es verdad que a los pastores de la Iglesia nos toca ungir con aceite, como los apóstoles, a los enfermos, ¿verdad? De carne, digamos, en las enfermedades físicas. Pero hay muchas enfermedades en este mundo. Hay enfermedades de tipo físico, que son las que repercuten en nuestra biología, que van desgastando el cuerpo, que nos postran en una cama. Hay enfermedades morales. Esas enfermedades morales pues conllevan muchas veces el pecado, de no vivir
acorde con la fe o vivir de una manera en pecado. Hay gente, por ejemplo, que tiene una enfermedad moral y es que tiene roto el corazón, eso que la psicología llama los traumas. Una persona que no se ha sentido querida en su familia porque el padre era un déspota, porque la madre era una mujer que no quería a su hijo, una mujer que no se siente querida por su marido, un hombre que no se siente querido por su mujer en el matrimonio o por los hijos que no quieren a los padres, porque se importa más el dinero y la herencia que cuidar de ellos. Todas esas cosas van creando heridas en el corazón, heridas en el alma. Y sobre esas heridas también tenemos nosotros que derramar un bálsamo que las cure, que las pacifique. Y ese bálsamo lo da Dios, lo da la fe, lo da la palabra de Dios, lo da la esperanza. Pero también hay otro tipo de enfermedades, y son las enfermedades del alma, son los pecados. Hay gente que está atada a pecados, que es muy difícil esto, es muy difícil de saber, pero no te das cuenta. Cometes actos, dices palabras y dices, ¿esto de dónde viene? No, porque a lo mejor tienes atado a un pecado. El demonio lo tiene atado por un pecado que es muy difícil romper. Un pecado de lujuria, hay gente que no controla la sexualidad. Un pecado de pereza, entonces hay gente que está siempre como sin galvana, sin avanzar en la vida, porque tiene mucha pereza, porque tiene disgusto por las cosas de Dios, la aceria. O podemos estar atado a un pecado de soberbia, a un pecado de orgullo, a un pecado de vanidad. Y entonces eso nos lleva muchas veces a vivir un poco de cara a la galería. Nos importa mucho lo que los demás digan de nosotros. Es que ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de la familia? ¿Qué van a pensar de esto? Van a decir, pues fíjate lo que han dicho, o fíjate lo que han comentado. Entonces al final es un problema de orgullo y de vanidad. Bueno, pues ante estas tres cosas que yo podría resumir este carisma profético, nosotros, los cristianos, bautizados, están llamados a vivir la libertad de los hijos de Dios, a anunciar a Jesucristo, curar las heridas de los enfermos, perseverar en la fe para que Satanás no venza en nosotros y así vivir lo que realmente somos, católicos, cristianos, gente de bien, gente de fe, gente que ama al Señor a pesar de los pecados, a pesar de las debilidades. Pues hermanos, termino. Este mundo nos necesita el testimonio nuestro, necesita nuestras palabras, nuestras obras. No podemos claudicar de la misión profética que tenemos. Eso no lo ha dicho Jesús. Os envío con un bastón, pero sin alforjas y sin nada, para que te fíes de mí. Te voy a dejar desnudo, te voy a dejar sin seguridades, para que te fíes de mí, porque Él es nuestro único refugio, nuestra única fortaleza y en el único que merece la pena abandonarnos totalmente y dejar descansar nuestras almas. Pues que así sea, que Jesús, el Señor, nos lo conceda.